es la cosa. Ahí está la institución de la acción de lesividad. La ley no tiene la obligación, o en su caso ustedes deben decir que sus legisladores digan, ¿no ven?, que es la acción de lesividad. Pero corresponde precisamente a la academia, ¿no es cierto?, saber qué es eso. Eso es la acción de lesividad. Muy interesante. Debía estar en la ley, pero está en el reglamento, en el caso de nosotros. Ustedes revisan la legislación argentina, van a encontrar en su Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿no? Entonces, a ver, permítanme antes, ¿no es cierto?, configurarle, ¿no es cierto?, cuándo se puede presentar esta acción de lesividad, ¿sí? Entonces, supóngase, como en el anterior ley número 2028 de municipalidades, eso es lo que han destruido con la 482, ¿no? Existía en el artículo 123, ¿no?, parágrafo 3, lo siguiente. Dice, en ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública municipal. Propiedad pública municipal. O sea, es un bien público municipal, un área verde, por decirlo, ¿no? Entonces, el problema es lo siguiente, y ha habido casos. Uno de ellos es el caso del señor Juan Brun, que creo que por el bullado que ha sido y que sigue siendo todavía inconcluso, ¿no ve?, aún todavía está en líos la alcaldía municipal, ¿verdad? Entonces, el tema es lo siguiente aquí, ¿no? La ley de municipalidades abrogado disponía que cuando la alcaldía municipal, por ejemplo, por X razones, tenga deudas con un particular, ¿verdad?, a ese particular, ¿no ve?, no puede, ¿no?, para liberarse de esa obligación, de esa deuda, compensar con bienes inmuebles de propiedad municipal, ¿no ve? El caso del señor Juan Brun, creo que eso fue, no lo sé muy bien a fondo, pero por lo que es que, ¿no es cierto?, Juan Brun dice, a mí me han dado, ¿no es cierto?, estoy bien, ¿no?, algún funcionario precisamente de la municipalidad de ese entonces, ¿no? ¿Qué bien es? Una Chumanias, ¿no es cierto? Es un espacio verde, ¿no?, un bien público municipal. Entonces, por eso es que yo empezaba a construir, dice, ¿no? O sea, ya he ejercido derechos subjetivos, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien por el año, ¿no?, 2010, es entre 2002, 2003, por ahí es más o menos, ¿no? Que no me acuerdo más o menos qué ha ocurrido. Entonces, ahí no se ha resuelto hasta ahora, imagínense. Entonces, no obstante de aquello, ¿cierto?, puede que se compense, ¿ves? Si se ha compensado, entonces se está contraveniendo una disposición legal. Y por lo tanto, como dice este artículo 51, parágrafo 2, dice, ¿verdad?, es lesivo, ¿ve?, es, ¿cierto?, contra el interés público, porque las disposiciones legales están orientados a la protección, a la consecución del interés público, ¿verdad? Entonces, ese bien público estaba orientado a cumplir ese interés público. Pues como no se compensó, ¿cierto?, se contravino esto. Ahora, el señor Brun, por ejemplo, ya ejerció, ese ciudadano o cualquiera que sea compensado, ¿no ve?, va a ejercer el derecho. A mí me han entregado, ¿cierto?, legalmente, y consiguientemente lo que me corresponde es ejercer ese derecho. Empieza a ejercer. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, construyo en mi casa lo que corresponda, ¿no ve? Bueno, lo constituyo en mi propiedad, pues registrar en derecho real, tengo documentación, listo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿verdad?, existe una lesividad, una ilegalidad. ¿Cómo la administración pública puede reconducir a la legalidad esto? Por sí mismo, a través de la autotutela, ya no puede, ¿sí? Porque si lo hace, estaría haciéndose la justicia por mano propia, y eso no es correcto, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que plantear por el mejor derecho de propiedad,
¿no? O las acciones possesorias, con propiedad, acción de lesividad. Entonces, ¿qué es lo que va a decir, ¿no? La administración pública en este caso? Como se ha ordenado, ¿no es cierto?, la compensación por un acto administrativo individual firme en sede administrativa. O sea, ya no se puede revocar, anular en el ámbito administrativo. Sin embargo, como dice esta disposición, puede ser impugnado, cuestionado ante el órgano judicial competente. ¿Sí? ¿Por quién? Por el mismo órgano que emitió ese acto de compensación, o bien por un órgano superior jerárquico, ¿no? Y dice cuando esté afectado de vista. Dice luego que la ley dice que no se puede compensar y se compensó, entonces está afectado de vicio, ¿no? Y es contrario a un interés público actual y concreto, ¿verdad? Entonces este cajón, como decimos comúnmente, ¿verdad?, corresponde la acción de lesividad, ¿no? Y ahora aquí hay una limitante, ¿no?, insuficiencia, les diré mejor, con propiedad, ¿no ve? Entonces, ¿quién es ese órgano judicial competente? En este caso, tendría que ser el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad? Pero valga la redundancia, creo que nuestro Tribunal Contencioso Administrativo sirve para, ¿cierto?, perseguir a los opositores y no efectivamente a, ¿cierto?, coadyuvar en el ejercicio de los derechos públicos, ¿no es cierto?, como está en el ordenamiento público. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, cuando hablemos de actos administrativos, volveremos a este artículo 51, parágrafo 2, del reglamento a la ley de procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, estas acciones se pueden plantear y a través de eso se protege. En síntesis, la autotutela por sí en sí, a través de sus propios órganos, puede proteger los bienes demaniales. En cambio, la teletutela, ¿no es cierto?, acude a los tribunales, acude a otros órganos, como la Fiscalía, por ejemplo, ¿no es cierto?, para proteger los bienes demaniales. Y en este último caso, ¿no?, cuando esos derechos han sido objeto de, ¿no?, ejercicio de derechos subjetivos, particularmente, ¿ya? Utilización de los bienes públicos. Los bienes públicos, siempre en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, son susceptibles de dos formas de uso. Uno es un común o general, y por otro lado, uno es especial o privativo. ¿Cómo es eso? Vamos a poner el ejemplo en una calle, una avenida, una acera, por ejemplo. Ustedes ven en cualquier parte del país y en cualquier parte de las calles del mundo, además parte del sistema europeo continental, lo van a ver esta figura, ¿no es cierto?, de que la acera es un bien público y por lo tanto está librado al uso común o general. ¿Sí? Sin embargo, también pueden ver en la misma acera que está librada al uso común general cierto uso especial o privativo, como por ejemplo toda esa línea de los anaqueles, ¿no?, o puestos, como comúnmente conocemos nosotros, ¿no?, de los vivanderas, ¿no?, y de la economía informal, en el caso de los países latinoamericanos en general, y en particular de Bolivia y de La Paz en este caso, ¿verdad?, cuyas caseritas, ¿no es cierto?, utilizan ese espacio y de alguna manera privativo. Es más, algunos me van a decir ahora seguramente, pero ¿están registrados en derechos reales? Sí, de verdad están registrados en derechos reales. Pero creo que es, ¿no es cierto?, el derecho a la acción en el gremio o en el sindicato es la que se encuentra registrada, porque no es posible registrar como una propiedad real, ¿cierto?, sobre un bien demanial. No se olviden los caracteres de los bienes demaniales, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, estas caseritas, ¿no?, y algunos anaqueles utilizan ese espacio de manera privativa, de manera especial. Ahí en la facultad de la esquina, al lado del consultorio jurídico, tienen ustedes, por ejemplo, a la señora que está expendiendo productos
¿no? Bibliográficos, por ejemplo. Ese espacio creo que es, ¿no? 1 metro por 2 metros o 50 por 2 metros, ¿será? Lo utilices más, está, ¿no ve? Asentado ahí, ¿no ve? Y lo utiliza en forma privativa y especial ese bien de manial. Eso es lo que vamos a explicar a continuación, ¿ya? Bien, ¿qué es un uso general o en qué consiste el uso común o general de un bien de manial? Es el uso que hacemos todos y cada uno de nosotros, sin discriminación alguna, ¿no? Y se ejercita por cualquier administrado, no necesariamente usuario. Usuario y administrador son cosas diferentes. Cualquier administrado, estante o habitante, ¿no? Sin cualificación especial, ¿no? Si es menor de edad, mayor de edad, si es grande, blanco, ¿no? Indistintamente, con el solo requisito de la observancia de las normas reglamentarias de uso de ese bien de manial. Por ejemplo, todos tienen derecho a circular por las calles, ¿me entienden? Más tienen que observar las reglas de uso de esa circulación, por ejemplo, si estás con movilidad por la derecha, ¿verdad? Si estás, ¿no es cierto?, en estado sobrio no va a haber, pero por ahí en estado de ebriedad ya quieres, ¿no es cierto?, caminar, por ejemplo, ¿no?, como los excursionistas, no, estás contraveniendo esas normas de uso reglamentario, ¿entienden? Puedes visitar los parques, plazas, avenidas, calles, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿cierto?, cumpliendo las reglas de uso. Por ejemplo, no puedes estar pellizcando por las plazas o por las calles, o como aquí cerca, en algunas provincias, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los que son del altiplano, van a Caranavi, ¿no? O aquí cerca a Coroico, y en la plaza se encuentran, ¿no es cierto?, como bienes públicos accesorios, ¿no es cierto?, árboles frutales, ¿verdad? Y uno, ¿no ve? Medio curiosamente se acerca sigilosamente, ¿no es cierto?, y empieza a arrancar esos frutos, empieza deshojando, ¿no es cierto?, las hojas o las flores, etc. Estás afectando, ¿no ve?, o contraveniendo las normas de uso reglamentario, ¿entienden? Y como consecuencia puede ser pasible, ¿no es cierto?, de la medida de acciones, ¿no es cierto?, legales, o bien de la autotutela o autoprotección de la bien dominial. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es el uso general o común. Tienes que observar las normas reglamentarias de uso y punto. Y nadie te prohíbe, ¿no es cierto?, de que tú puedes utilizar a la hora que quieras, ¿no?, en el sentido que quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Por las calles de la ciudad tú puedes circular a la hora que quieras. Pero ojo, por ahí aparecen medidas, ¿cierto?, de policía o poder de policía, ¿cierto?, que establecen de que de una hora determinada ya no se puede circular. Entonces tendrás que respetar, porque eso es la regla de uso de ese bien de manial. ¿Entienden? ¿Sí? Uso especial. El uso especial o privativo, ¿no? Son de dos formas. Uno es el permiso de uso y otro es la concesión de uso. El bien de manial. El permiso de uso de manial consiste en la emisión de un acto administrativo específico que establece una mera tolerancia, ¿no?, desde luego de acuerdo a la legislación administrativa. Dicho de otra manera, dicho en chubis, un permiso de uso es cuando el administrado solicita al órgano competente, si es de la ciudad, para utilizar una esquina de la plaza o plazoleta, ¿no?, o en la acera de una calle, ¿no?, o en algún lugar ¿no es cierto?, que es de dominio público o de bien dominial, entonces solicita, ¿no?, permiso para asentarse, como lo han hecho y está hecho así, ¿cierto?, por los de la economía informal. Una caserita, por decirles, ¿no? Ustedes ven aquí en algunas plazas durante la amanecida por las mañanas, que
aquí en la Plaza Alonso de Mendoza, Pérez Velasco, ¿no es cierto?, y en otros lugares, ¿no es cierto?, se encuentran por si acaso de una hora determinada, ¿no es cierto?, asentadas, refiriendo a las caseritas vivanderas, ¿no?, esas personas que expenden productos, ¿no?, comestibles, platos, ¿no?, como por ejemplo ¿no?, un locro, ¿no?, o si no una ají de lengua, o una, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, los platos que generalmente consumen, ¿no es cierto?, los comensales, pues, ¿no?, como los del sector de transporte, ¿no?, la construcción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos tienen este permiso de uso, por ejemplo. Y este permiso de uso es, ¿no es cierto?, por supuesto, solicitado con los requisitos que establece la legislación administrativa, ¿no?, y la autoridad administrativa autoriza, ¿verdad?, el uso de ese bien público, ¿verdad?, como una mera tolerancia, por si acaso. Es un derecho precario lo que tienen ellos, es decir, no sólido, digamos, ¿no?, es un derecho precario, de tal manera que en cualquier momento se puede dejar sin efecto, ¿verdad? Y es lo que a veces nuestra población no entiende, pues, porque esto es obviamente, ¿no es cierto?, un mundo del derecho, ¿no?, europeo continental, ¿no?, y cree que ese permiso de uso le habilita, ¿no?, para hacer, ¿no?, por los siglos de los siglos, ¿verdad?, derecho a utilizar ese lugar. No es así. En cualquier momento se revoca, ¿verdad?, este permiso de uso, porque los permisionarios simplemente tienen un derecho precario en este caso. ¿Entienden? ¿Sí? Y son leyes naturales de toda la línea de los puestos que tenemos en la ciudad de La Paz, por supuesto, ¿no?, que en algunas ocasiones creen que ya son de su propiedad. No es así. ¿Entienden? ¿Sí? En cambio, no, la concesión de uso es, en cierta manera, un verdadero contrato, ¿sí?, en virtud del cual la administración pública autoriza, mediante un acto administrativo o contrato administrativo, ¿no?, para que pueda utilizar ese bien dominial, ¿verdad?, por razones de relevancia económica o social. Es el caso, por ejemplo, de los baños públicos que hay en la ciudad de La Paz, ¿verdad?, y que son de propiedad de la municipalidad, es un bien público. Sin embargo, ¿cierto?, a través de una concesión de ese uso de bien demanial, ha sido otorgado a personas particulares, ¿verdad?, por un determinado tiempo, para que durante ese tiempo puedan explotar, utilizar ese bien público como si fuera de su negocio privado. ¿Entienden? ¿Sí? Y no pueden modificar, ¿cierto?, transgredir ni, ¿cierto?, dejar sin efecto esa relación contractual, porque es muy distinto del permiso de uso, esta concesión de uso, ¿sí? Y si lo hace, puede hacerlo la administración pública, pero si lo hace, es pasible de responsabilidad contractual la administración pública, porque en esa relación contractual, en el contrato administrativo, seguramente se haya insertan algunas cláusulas, ¿ve?, que establece penalidades, ¿ve? Entonces, si se incumple alguna obligación, entonces por ambas partes, ¿no?, por parte del administrador, entonces va a tener esta sanción, o si es de la administración pública, entonces se va a someter a él, así sucesivamente, ¿no? En los contratos administrativos, mayor detalle comentaremos, ¿sí? Entonces, estas dos formas de uso especial difieren, ¿no? El permiso de uso es, ¿cierto?, un derecho precario, en cambio la concesión de uso es un derecho, ¿cierto?, no precario, digamos así, ¿verdad?, sólido en la medida en que debe de, ¿no es cierto?, cumplirse tal cual está pactado o en un determinado tiempo, por supuesto. ¿Entienden? ¿Sí? Constituye un derecho, ¿verdad?, real, en otras palabras. ¿Ya? Bien, con esto habríamos terminado este tema, ¿no? Si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. Doctor. Adelante.
¿Cómo está? Buenas noches. Yo simplemente le tenía como a manera de comentario un ejemplo más que yo tenía conocimiento respecto a esto que nos habla de la concesión de uso. Eh, Prácticamente hay una empresa de la ciudad del Alto que es el Hotel Alexander, que ellos han entrado en una concesión de uso con la Alcaldía de La Paz y en el Mercado Camacho tienen un patio de comidas que básicamente es contractual, ¿no? Con la alcaldía y no solamente eso le quería comentar, doctor, a manera de un nuevo ejemplo, digamos. Muy bien. ¿Otras cosas más? Sí, doctor, tengo una consulta, por favor. Uh-huh. Doctor, en el caso de los mercados, por ejemplo, sería una concesión de uso, ya que los mercados, por ejemplo, salen cada fin de semana, ¿no? Entonces, como el permiso de uso, tengo entendido que es simplemente por un momento, o como se decía en la venta informal, ¿se lo podría tomar en cuenta el mercado como la concesión de uso? Son concesiones de uso, ¿sí? Y de cierta manera, ¿cierto?, hay que estar sujeto a sus normas reglamentarias de cada, ¿no es cierto?, mercado, y generalmente, ¿no es cierto?, está bajo la administración de la alcaldía municipal. Estos, ¿ven? Terrazo está nichera, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ok. Sí, Ronald Juni, ¿qué apellidas? Buenas noches, doctor. Ambrosio Solís, doctor. Ambrosio. Bien, dime, Ambrosio. Sí, doctor, mi consulta va a lo siguiente. Como bien de manial, mira, el gobierno, en ese entonces, el ex gobierno de Evo Morales, ha dado como, ¿cómo se puede decir? Ha dotado de unos departamentos a los damnificados de desastres naturales, ya unos departamentos, pero estos departamentos ya no tienen todavía un título propietario, y los propietarios ahora están dando en comodato a terceras personas. ¿Esto cómo se interpretaría, doctor? En primer lugar, no se considera esos departamentos, esas viviendas de interés social como un bien demanial, más bien es dominical en su caso, ¿no? Y como tal, la administración pública, claro que sujeto al derecho administrativo, a la legislación administrativa, puede disponer, ¿no es cierto?, en donaciones, en venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una legislación especial, más bien ese es un tema más del ámbito social que administrativo en este caso. Ninguna configuración en el ámbito del derecho administrativo. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, doctor. Luna, ¿qué es tu apellido? Luna Quinteros, doctor. Luna Quinteros. Que no se visualiza tu apellido. Luna, adelante. Muy bien, doctor. Mi consulta va, obviamente, lo que nos acaba de explicar sobre la utilización de bienes públicos, ¿no? En el inciso B, usted nos estaba sobre uso especial o privativo. Las distintas paradas del Pumacatari, como ejemplo, estarían, digamos, conceptualizadas o clasificadas en el permiso de uso, ¿verdad, doctor? Esa es mi duda, puesto de que utilizan, digamos, las aceras del bien común, ¿no?, del ciudadano. Sí, son permisos de uso de un bien dominial, correctamente. ¿Ya? Bien, dicho esto, entonces, que somos las 8 en punto, así que tenemos tiempito. Así que vamos a ver este tema ya iniciando nomás. El siguiente tema, por favor, les ruego a todos, les ruego, ¿no?, por no decir, ¿no?, otras cosas. Entonces, tómenla muy en cuenta. En su caso, hoy por hoy, ese es el núcleo del derecho administrativo, para decir de otra manera, ¿no?, en torno al tema que vamos a iniciar a ver, como son las manifestaciones de la administración pública, y en particular el acto administrativo,
se desarrolla el derecho administrativo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Pues quien no sabe este tema, como alguien diría, ¿no? Como la palma de su mano, de verdad, no sabe nada de derecho administrativo, ¿no? Y eso es una gran pena, de verdad, vuelvo a reiterar, porque a mí lo que me da pena es ver a sus compañeros en examen de grado, ¿no? Que confunden el acto administrativo con otras manifestaciones de la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Pues a veces chupa, ¿no? Entonces, ¿eso también es acto administrativo? No, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Ve? Entonces empiezan las cosas, ¿no es cierto?, a complicarse, digamos, ¿verdad? Eso es una de las razones. Segunda razón, les ruego atender, porque si no atienden esto, si no entienden, de verdad, ¿cierto?, no sé qué harán en su trabajo práctico, ¿cierto?, que es sobre 15 puntos. Es en torno a este tema que tienen que hacer su trabajo. Ya había pensado dejarlo y cambiarlo de verdad, pero por los últimos, ¿cierto?, exámenes de grado que me ha tocado intervenir, la verdad es que lastimosamente no son mis alumnos, pero no tienen ni idea qué es un acto administrativo, no conocen acto administrativo. Si no conocen el acto administrativo, pues ¿de qué pueden hablar? ¿Ve? Y como, ¿qué tal? ¿Cierto? Pues bueno, simplemente dicen, ¿conoces el acto administrativo? No sé, doctor. Ah, bueno, entonces ya, ¿no ve? Termina hasta ahí, digamos, ¿verdad? Y en algún examen ya ha dicho el doctor Chávez de que, bueno, las materias, ¿no es cierto?, troncales son contenidos de este acto administrativo, ¿no? Y el resto es, ¿no es cierto?, complementario, digamos. Entonces, si el núcleo, el tema central no se sabe, entonces, ¿para qué vamos a tomar examen? ¿No? Entonces, hay esas circunstancias. Y por esas razones vamos a mantener, ¿no es cierto?, ese trabajo, ¿eh? Acto administrativo. Es un trabajo que tienen que hacer individualmente, ¿no? Y yo quisiera que, de verdad, ¿no es cierto?, se dediquen a hacer este trabajo cada uno. Eso va a ser muy útil, ¿no? Para que no me estén después convocando a que yo tengo que asesorar. Si han sido mis alumnos, con mayor razón tienen que saber y no tienen que estar buscándome a mí. Yo soy docente, pero no soy asesor de los alumnos, ¿verdad? Entonces, por favor, sobre todo por todas estas razones, les ruego que me atiendan bien este tema. En este tema vamos a graficar, vamos a indicar, ¿cierto?, cada uno de los, ¿no?, caracteres y elementos que tiene el acto administrativo, ¿verdad? Y lo mismo tienen que replicar en su trabajo, en otras palabras. O sea, en otras palabras, tienen que copiar, pero de otro acto administrativo. Eso es el detalle, ¿ya? Entonces vamos a entrar, ¿cierto?, al nuevo tema. Día 9, las manifestaciones de las administraciones públicas. Bibliografía base, bibliografía, o como dicen, ¿cierto?, bibliografía básica o libro básico, Ley de Procedimiento Administrativo y su decreto reglamentario. ¿Sí? Ley número 2341 y su decreto reglamentario 27.113. Y aprendan a interpretar, aprendan a razonar. La mayoría no está queriendo razonar. Y eso es, ¿no es cierto?, punto no a favor, por supuesto, ¿no? Pareciera que lo único que les gusta es copiar, plagiar, ¿no ve? Eso no está bien, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es interpretar, como por ejemplo, esta acción de lesividad, por ejemplo, vamos a volver a ver, ¿ve? Pero ya como parte de las características del acto administrativo, ¿sí? Bueno, entonces, para las posteriores clases, para el día de mañana y en todo el tema que avancemos de este tema, no debe faltarles de la mano, ¿cierto?, esta ley de procedimiento administrativo. Pregunten, consulten, ¿cierto? Ya saben que yo no los limito, salvo sus intencionalidades politiqueras que no estoy de acuerdo, pero, ¿cierto?, cuestiones jurídicas que tengan que ver sobre la ley, pregunto. No les limito, yo nunca les he limitado a nadie, ni antes ni ahora. ¿Me entienden? ¿Sí?
Y con esta ley además van a hacer su tarea, su trabajo de la evaluación final también, ¿ya? Bueno, entonces hay mucha exigencia, quiero decir, mucha, ¿cierto? Atención se les pide, ¿sí? Explicitud, cada uno de los detalles que vayamos a ver, ¿no? Les tiene que quedar, pero así, prístinas, claras, porque si no, entonces están perdidos. ¿Entienden? ¿Sí? Bien, entonces vamos a entrar, ¿no es cierto?, a las manifestaciones de la administración pública. ¿Ya? Introducción, punto 1. Bueno, nos preguntamos, ¿qué hace la administración pública? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? La administración pública, en el ejercicio de su función pública administrativa, realiza una gran cantidad de manifestaciones en la administración pública, de las cuales el estudioso tiene que ir, digamos, ¿no?, delimitando, separando, ¿no? Y uno de los temas, ¿cierto?, centrales que de esas varias manifestaciones de la administración pública viene a ser precisamente el acto administrativo. ¿Sí? De entradita ya les digo, ¿por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta exigencia? Pues bien, en el ámbito del derecho judicial, en los juicios, en los procesos judiciales, ¿no ven? En el proceso penal, en el proceso familiar, en el proceso civil, etc. ¿Por qué tanto estudian, leen, ¿no? Trabajan? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren lograr? ¿Ve? Cada uno por sus clientes o por sus propios intereses quieren lograr, ¿no es cierto?, una decisión de la autoridad judicial a su favor, ¿verdad? Vale decir, una sentencia positiva, una sentencia a su favor, dependiendo que todos sean de la parte demandante, contrademandante, demandado, demandante, creyente, creyado, etc. Esa sentencia a favor. Esa sentencia es, ¿cierto?, fundamental. ¿No ven? Y por esa sentencia, ¿cierto?, los litigantes nos peleamos. Y porque sabemos conseguir una buena sentencia, ¿cierto?, solemos calificarnos como mejor abogado, ¿verdad? En el ámbito civil, por una sentencia, ¿no es cierto?, probada. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y si es contra, pues bueno, hay que seguir, ¿no es cierto?, litigando, hay que plantear recursos, ¿verdad? Hay que impugnar, hay que apelar, etc. Entonces, de tanta trabajo, tanta exigencia, tanto desarrollo, tanta práctica que se hace, es para eso. Pues esa sentencia por la que se pelee, porque se lucha, porque se trabaja, ¿no?, viene a ser en el ámbito de los procesos administrativos, procedimientos administrativos, el acto administrativo. Dicho de otra manera, ¿no?, dogmáticamente, en el ámbito del derecho, ¿no?, procesal, ustedes conocen, el acto procesal, que viene a ser la sentencia, viene a ser en derecho administrativo, en el procedimiento administrativo, el acto administrativo. Dicho de otra manera, ese acto jurídico que ustedes buscan es equiparable, no idéntico, es equiparable el acto administrativo. ¿Se dan cuenta, no ven? ¿Se dan cuenta exactamente aquel que me ha escuchado bien? Si en el proceso civil, en el proceso penal, en el proceso familiar, etc., ¿no?, le damos tanta importancia a una decisión judicial, en el ámbito administrativo, esa importancia lo tenemos que dar al acto administrativo. Ese acto administrativo es entonces equivalente a la sentencia judicial. Ese acto administrativo es equivalente al acto jurídico de derecho privado. ¿Sí? Los que saben y manejan bien el acto jurídico de derecho privado van a tener mayor ventaja para entender fácilmente el acto administrativo también. Solo que en el acto administrativo es más concreto,
que el acto jurídico de derecho privado, que es un poco abstracto. Es la única diferencia. Después, no, es casi lo mismo, digamos, porque vamos a hablar, si ustedes chequean, miran, por ejemplo, los elementos del acto jurídico son causa, ¿no? Capacidad, después, ¿no es cierto?, los elementos formales. En el ámbito administrativo también vamos a hablar de eso, solo que van a ser más concretos en este caso. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, en ambos casos vamos a tener la ley. Ya les digo que vamos a estudiar la ley de procedimiento administrativo, porque este tema es la parte sustantiva, si quiere decir, del procedimiento administrativo, o sea, de la ley de procedimiento administrativo. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ir deslindando, ¿no es cierto?, las múltiples manifestaciones que desarrolla la administración pública, ¿no? En esas múltiples manifestaciones de la administración pública, las tareas no son las mismas, desde luego, ¿sí? Unas tareas son materiales, otras tareas son jurídicas. Unas tareas son unilaterales, otras tareas son bilaterales o plurilaterales. Unas tareas son, ¿cierto?, internas y otras tareas son externas. Unas tareas son singulares y otras tareas son generales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos más o menos las manifestaciones de la administración pública, de reglamentos, actos administrativos, actos de administración, contratos, ¿no?, y negocios jurídicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos difieren, por si acaso, no solamente, ¿no es cierto?, en la tarea como tal, sino en su forma y en todo momento y lugar que desarrolla la administración pública, ¿no? Depende en buena medida, ¿no?, estas diferenciaciones de la administración pública, de las manifestaciones de la administración pública, de la orientación política dominante. Recuerden ustedes que en la historia hubo épocas, ¿no?, épocas decimonónicas, desde luego, donde uno detentaba todas las funciones, ¿no? Es el caso de los monarcas, autócratas, ¿no?, los dictadores, etcétera, que totalizan y concentran todas las funciones, de tal manera que ese monarca, ese rey, por ejemplo, es el legislador, él es administrador, él es juzgador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente no tiene ninguna relevancia lo que vayamos a explicar, ¿sí? Pero en un Estado de Derecho democrático y eficaz además, ¿no es cierto?, tiene mucha relevancia. En todo caso, ahí es donde yo me ubico, porque hay una ley de procedimiento administrativo expreso, ¿sí? La administración pública interviene en las múltiples actividades privadas, realiza tareas de policía, presta servicios públicos, actividades de fomento, reglamenta, sanciona, ¿no?, corrige, ¿verdad? En todas esas, ¿cierto?, manifestaciones tiene que ver con un elemento de actuación muy fundamental que viene a ser precisamente el acto administrativo. ¿Ya? Esto más veremos. Esto es un esquema que yo me la he extraído de, ¿de qué texto? De Walter Kaune. Así que no se preocupen tanto, no sé, de dónde, cómo, etcétera. Además, ya saben este esquemita, este mapa conceptual, ¿no es cierto?, que ustedes tranquilamente pueden desglosar, ¿no? Es propio, ¿cierto?, del derecho común, del derecho civil. Entonces, hechos y actos jurídicos comunes. ¿Qué es lo que hay en el ámbito del derecho común, del derecho civil? Dentro del sinnúmero de hechos que acaecen en el mundo externo, algunos producen efectos jurídicos, ¿ven? Por ejemplo, empezando por los hechos jurídicos. Unos son naturales y otros son voluntarios humanos. Los naturales, bueno, llorar, cantar, reír, no tienen ninguna relevancia jurídica, digamos, ¿verdad? En cambio, hay otros que sí tienen relevancia jurídica. Entre ellos estamos los, ¿cierto?, hechos voluntarios o humanos o hechos, ¿no es cierto?, naturales también, ¿verdad? Entre estos están los ilícitos, ese G hay que borrar ahí, y los lícitos, ¿verdad?
Entre los ilícitos, ¿no es cierto?, está sin intencionalidad, con intencionalidad, y vamos a tener los ilícitos culposos, cuasi delitos, los ilícitos dolosos, los delitos, etcétera, que tienen consecuencias jurídicas, ¿verdad? No estoy en derecho civil, así que no me voy a dedicar a explicar cada uno de ellos. Es propio del derecho civil esto. Y les digo, ¿no es cierto?, con propiedad, ¿no es cierto?, si quieren ver este tema, este punto tal como está, ¿no es cierto?, ustedes busquen ese texto de Walter Kaune, ¿verdad?, y ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, este tema de los hechos y actos jurídicos comunes, ¿ya? Dentro de los lícitos, estas manifestaciones de las personas particulares, personas, pueden ser sin intencionalidad o con intencionalidad. Si son sin intencionalidad, entonces hay gestión de negocios, pago de lo no debido y enriquecimiento ilegítimo, por ejemplo, ¿no? Entre los pagos de lo indebido están los cuasicontratos. Todos ellos tienen consecuencia jurídica, ¿verdad? Y con intencionalidad, ¿cierto?, tenemos ahí el acto jurídico de derecho privado, con propiedad, que ustedes han estudiado a partir del artículo 450 del Código Civil, si me equivoco, ¿no? Es el artículo 450 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, el 450 dice, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿verdad? Y a partir de ahí, ustedes estudian, ¿cierto?, han estudiado el acto jurídico de derecho privado. Esa es aquella declaración de voluntad de uno, ¿cierto?, con la intención precisamente de generar una consecuencia jurídica, ¿verdad? Entre los negocios jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿no? Unilaterales las que va disponiendo uno, ¿no?, respecto de los bienes o derechos en su caso. En cambio, bilaterales se traducen en los contratos, en la gran gama de contratos, o mejor, las convenciones que hay, ¿verdad? Bien, entonces, de todo esto, de todo este esquema que tienen, ¿cierto?, para efectos del acto administrativo que vamos a ver, ¿cierto?, el día de mañana con propiedad, ¿verdad?, es importante que hagan un repasito el acto jurídico de derecho privado. ¿Qué es un acto jurídico de derecho privado? ¿Sí? Porque este acto jurídico de derecho privado es equiparable al acto administrativo de derecho público, ¿sí? O mejor, a algunos les gusta la cuestión procesal, entonces échenle una miradita, un repasito al acto procesal, particularmente a la sentencia, ¿sí?, que también es equiparable y tiene la misma relevancia e importancia, aunque en diferentes ámbitos, ¿cierto?, el acto administrativo de derecho público. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, entonces, siendo las 8:20, para que no estén tensos ni estén, ¿no?, por ahí poniéndose nervioso, lo vamos a dejar nuestro tema acá, ¿ven? Y mañana vamos a iniciar este tema del acto administrativo.